primer taller habíamos tratado de ver, eso habíamos dicho, lo que era el peronismo desde el punto de vista de lo que quería el peronismo realizar y construir. Un poco cuál era, a dónde quería llegar el peronismo, cuál era su nueva visión del hombre, su nueva visión de construir la política, su nueva visión de ciudadano, de autoridad, porque se supone que si el peronismo es una revolución, las verdaderas revoluciones cambian inclusive la moral, es una revolución moral, ética, o sea que cambia todo, la institucionalidad, el concepto de autoridad, el concepto de ciudadano. En teoría debería ser así. Entonces tratamos de profundizar desde ese aspecto cuál era el planteo de Perón para la Argentina. Hablamos de un proceso de autodeterminación comunitaria, de la organización política de la comunidad, y lo más, habíamos dicho que quizás uno de los conceptos más difíciles de comprender es esta idea de que la ideología del peronismo era una identidad que se construía día a día, que no se puede definir hacia adelante porque el proceso peronista es simplemente la organización política de la comunidad para que ella misma defina qué es lo que quiere ser y hacer. Es tan revolucionario en ese sentido que podemos exagerarlo, decir, ¿qué es lo que quiere el peronismo? No lo sabemos. ¿Cómo va a resolver el problema de la injusticia? Tampoco lo sabemos. ¿Qué modelo final va a tomar la estructura comunitaria de la Argentina detrás de un proceso revolucionario peronista? Lo desconocemos. Siempre yo les decía que a veces cuando hablo con los compañeros de la izquierda, ellos lo primero que te dicen, como tienen la cabeza un poco preformateada, y no lo digo, es así, porque vienen de esa visión ideológica y lógicamente ellos creen que, o vienen de una época, digamos, donde los pueblos no tenían posibilidad de sentarse a discutir una identidad ideológica. Entonces, en esa época donde arrancan los pensamientos marxistas y también los liberales, ¿cómo te va? Era donde las masas prácticamente no tenían ningún tipo de capacidad, eran totalmente desinformadas, analfabetas. La política era un tema de gente formada, de filósofos, de ideólogos, de profesionales. Entonces ellos elaboraban la política y la política era si estás de acuerdo o no con lo que ellos decían. Perón inaugura una nueva etapa, porque en el siglo donde aparece Perón ya las masas no son lo que eran en la Revolución Francesa. Son pueblos que tienen una gran capacidad cultural y para Perón el cambio institucional era brindar a estos pueblos la posibilidad de hacer política de una forma nueva, no la política siguiendo un camino elaborado por otro, sino una política donde los pueblos definen la política y los pueblos definen su identidad. Este hecho revolucionario profundo, como toda revolución, adolece de grandes problemas. Primero, no hay antecedentes de cómo resolverlo. Y habíamos visto de qué forma el peronismo planteaba resolver el tema de la participación individual en función comunitaria. Habíamos dicho de qué forma el peronismo plantea resolver el tema de ordenar una creatividad comunitaria en permanente marcha y cómo tener una identidad a pesar de eso. Habíamos dicho que el problema de las autodeterminaciones, uno de los problemas grandes es la identidad. ¿Qué identidad tenés si vos tenés que respetar una creatividad permanente? Donde vos, ¿qué tal? Donde vos etiquetaste una identidad definida que va a crear el que viene atrás tuyo. ¿Se acuerdan? Entonces, habíamos hablado de que la solución que planteaba Perón era ordenar lo previo al acto creativo. Una misma forma de ver la realidad, una misma tabla de valores en lo político para resolver los problemas, que eran los aspectos doctrinarios. Entonces, el planteo de Perón para ordenar una comunidad organizada era que todo el pueblo, junto con sus dirigentes, tengan una misma forma de ver la realidad y una misma tabla de valores para ir resolviendo los problemas. Muchas veces dicen que esta forma que tiene el peronismo, entonces, si uno quiere ser peronista, yo te digo, mira, te invito a formar parte de este movimiento nacional. El camino que vamos a realizar no lo conocemos, es que yo te invito a transformarlo junto con nosotros. Y vos, cuando te sumes a este movimiento, podés hacer lo que quieras y lo que puedas. Lo único que te pedimos es que respetes estos principios que compartimos todos, porque esa es nuestra única garantía de que el acto creativo que llevamos adelante tenga una identidad clara, anticolonialista
y que no sea un caos, que tenga un ordenamiento y fundamentalmente una dirección anticolonialista. Habíamos dicho que la doctrina era una especie de cauce donde va un río tumultuoso, lleno de corrientes. Habíamos dicho que en un río lo del medio va más rápido, los costados va más lento, que puede haber remolinos, en fin. Pero lo que sí es claro que tiene una dirección. Y todos marchan más o menos juntos, a pesar de las variedades que pueda llegar a haber. Y que de alguna forma el aspecto doctrinario garantizaba eso. Muchas veces ustedes se van a decir que alguna gente le dice, y bueno, ¿por qué vos me vas a imponer una forma de pensar? ¿Por qué yo tengo que respetar? Yo quiero pensar lo que quiera. Muchas veces dicen, ¿no? Yo quiero pensar lo que se me da la gana. Entonces yo siempre le digo, ¿vos realmente pensás que pensás lo que se te da la gana? Te dicen que sí, y yo digo, no, no es así. En realidad vos te han adoctrinado, lo que pasa es que te adoctrinaron de chico y te olvidaste. Pero vos no salís a la calle y de repente no matás a una persona y no te pones a pensar por qué no matás a una persona, porque ya tenés inculcado una serie de valores que te van llevando a una serie de principios que te ordenan en tu comunidad y en tu religiosidad, en fin, todo eso. Simplemente lo que hace el peronismo es proyectar ese mismo sentido de ordenamiento a lo político. Esto es lo nuevo, esto es lo revolucionario. Eso mismo que usamos toda la vida nosotros para adoctrinarnos, imponernos en marcha en una comunidad, esa tarea de adoctrinamiento que hizo la iglesia, tu abuela, tu madre, tu maestra en la escuela y demás, vos te olvidaste de eso y andás en la vida ya con medio performateado. El peronismo plantea lo mismo, adoctrinar para construir una identidad política. Una vez que te adoctrinás, te olvidás de la doctrina. ¿En qué sentido? Porque nosotros hacemos política. No somos recitadores de doctrina. Cuando vamos a la calle hacemos política. O sea, las 20 verdades son para nosotros, digamos. Las 3 banderas son para nosotros. Puede que hacer política. No sé si se entiende. O sea, la doctrina está adentro. La naturalizás. Claro, la incorporás. Digo esto porque hay muchos pícaros que hablan que son los dogmáticos, ¿no? Que son los campeones del peronismo. Saben las 20 verdades de memoria y creen que con eso resuelven el problema de la autoridad y de la acción política, ¿no? En realidad no es así. El dirigente tiene otra funcionalidad que la vamos a ver un poquito más adelante, creo que es la clase que viene. Bueno, habíamos hablado de todo esto, habíamos dicho que Perón estaba en Europa y que íbamos a hablar esta clase de qué pasaba cuando Perón venía con todas estas ideas y las plasmaba en una realidad concreta. Por eso hoy vamos a hablar de la identidad concreta del peronismo. ¿Cuáles son las banderas que Perón sintetizó para preformar esta doctrina que va a permitir el ordenamiento de esta construcción identitaria y multitudinaria que plantea el peronismo? Porque esa síntesis la síntesis doctrinaria proviene de un hecho histórico concreto. Las características que tienen son para resolver los problemas de una nación que quiere liberarse. Y eso ya va a un tema histórico. Entonces, ahora vamos a pasar un pequeño video que es una síntesis un poco de lo que acabamos de hablar en la primera parte y nada mejor que Perón para sintetizarlo. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, este es el proceso revolucionario nuestro. El mundo ha cambiado, no es una imposición argentina, es una imposición del mundo. El mundo que va en una evolución, con pueblos que ya están esclarecidos, y en consecuencia pueblos que se niegan a seguir un proceso de sacrificio cuando eso se puede reemplazar por un simple esfuerzo que hasta puede ser agradable. Claro, hasta puede ser agradable. Y el sacrificio no es agradable a nadie. En consecuencia, eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir.
pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo. Dueño de su trabajo y su libertad. Exacto. Para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. Ni tampoco que otro se quede con el producir. Natural, sí, es natural. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada, y que esa comunidad realizada permita, dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo. Ahí al principio hablaba de democracia burguesa y democracia social, ¿no? Esto va a ser muy importante porque nos va a llevar a esta etapa de hoy, donde nosotros tenemos que salir a la calle y plantear esto. Somos todos demócratas, pero guarda. Hay una democracia que te coloniza y hay una democracia que te libera. Esto vamos a ir viéndolo, cuáles serían las diferencias entre ambas, ¿no? Porque Macri es demócrata. Siento arruinarles el desayuno, pero es demócrata colonial. Vamos a ver, y tenemos que entender cuál es la diferencia para poder salir a la calle y marcar las diferencias como corresponde, ¿no? Bueno, entonces, bueno, estábamos hablando de que Perón llega a la Argentina de su viaje en Europa y, bueno, con estas ideas en su cabeza, y cuando llega a la Argentina es una colonia británica.
Entonces, veamos un poco este tema del significado de lo que es una colonia, y si hay una colonia hay un imperio que la ataca. Tenemos que hablar un poquito del imperialismo. Habíamos hablado en la clase pasada que la Revolución Francesa, recuerdan, se había producido también una profunda revolución cultural, que había incorporado a la burguesía a la toma de decisiones políticas, pero también esa revolución produce otras cosas desde el punto de vista de lo económico. Se genera lo que se llama la revolución industrial. La revolución industrial en sí misma, con sus máquinas, con su forma de producción, va generando una serie de circunstancias que provocan que los países centrales, concretamente Inglaterra, en este caso, que es donde nace la nueva forma de imperialismo, que hasta esa época era más cultural, territorial, los imperios como España, ejercían su dominio de una forma con algunas características. Inglaterra incorpora el tema del imperio desde otro punto de vista. Inglaterra desarrolla una industria que pronto va a necesitar dos cosas: materia prima para abastecerla y un mercado donde poner su producción, porque obviamente rápidamente se queda sin mercado por la cantidad de lo que va produciendo, y rápidamente se queda sin materia prima para abastecer su propia producción. Esto hace que aparezca una nueva instancia, y esta necesidad hace que Inglaterra se plantee el dominio que le resuelva estos problemas. Esta acción imperial, el imperialismo financiero, por así decirlo, va a generar una nueva forma de dominación. ¿De qué forma actúa el imperialismo? Bueno, puede ser de dos formas. Si vos sos, depende de la circunstancia histórica, te puede invadir, atacar y listo, se acabó, te coloniza. Pero lo que hace habitualmente es que busca una clase social dentro del lugar donde va a ejercer su predominio que le abra la puerta. Entonces, normalmente lo que se genera es que hay una clase, normalmente son las oligarquías, ¿qué es una oligarquía? Una oligarquía básicamente normalmente es la clase pudiente, pero fundamentalmente es una clase política colonizada. Colonizada en el sentido de que es incapaz de generar un proyecto político propio en función de la comunidad que vive, con el pueblo que lo rodea. Tiene esa incapacidad. Entonces normalmente lo que hace es reproducir lo que otros han hecho. Ustedes van a ver que la característica de la oligarquía argentina es tomar el modelo, un modelo que le pareció apropiado para sus fines, que era el modelo liberal. ¿Cuál es el problema de la política cuando uno copia los modelos? Es que en política no existe esto, que yo agarro un modelo y lo aplico como si fuera, ¿no?, algo. Eso no existe. En realidad, la política verdadera, los modelos tienen que ser congruentes con un momento histórico determinado, y tienen que ser la expresión de lo que tu comunidad quiere, para tener realmente un grado de autoridad y de conexión con la realidad que le permita sustentarse. Este tema de que yo importo, ¿no?, un modelito llave en mano, normalmente proviene de una mente colonizada que es incapaz de generar su propio proyecto. Entonces, nos pasa hoy, porque este modelo liberal ha ido cambiando a través del tiempo, pero básicamente el mecanismo es siempre el mismo. Es una clase oligárquica que no cree en su pueblo y tampoco cree en sí misma. No tiene la capacidad como para generar, sentirse creadora de un proyecto distintivo como nación, algo nuevo. Entonces copia algo en función de resolver sus problemas, que son sus intereses económicos y sus intereses de clase. Entonces, ¿cuál es el negocio que hace? Normalmente las oligarquías que descreen de su pueblo terminan temiéndole, obviamente. Entonces, esa capacidad hace que terminen asociando sus intereses con los intereses del imperio. Entonces, normalmente copian el modelo del imperio. Hay un negocio ahí. El liberalismo argentino de todas las épocas hizo lo mismo. Y lo hace ahora Macri también. Copia el modelo. Cuando copia el modelo, los imperios le dan todo el apoyo. Dice, bueno, si vos copias este modelo llave en mano, yo te apoyo políticamente. ¿A cambio de qué? A cambio de que vos armonices la economía, que es lo que a mí me interesa. Entonces, todas las etapas del liberalismo argentino, ustedes van a ver que hay una cosa que se calca. Son liberales políticamente y son liberales económicamente. El liberalismo político les sirve para tener el apoyo
de los grandes poderes para sostenerse en un medio que les es hostil, porque son explotadores, porque son oligarcas, porque defienden sus propios intereses. A cambio de eso, abren el mercado para hacer el negocio de las grandes potencias. Este mecanismo tan sencillo es lo que está haciendo Macri ahora, no hay nada nuevo. Y para cómo el discurso liberal sigue siendo exactamente el mismo. Por eso vamos a hablar ahora un poquito, unas placas de lo que es el pensamiento liberal. Porque parece mentira, pero continúan con el mismo verso. Estas formas de dominio colonial han ido cambiando en el tiempo. Obviamente no es lo mismo la Argentina que encuentra Perón que lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, hay un esquema que es parecido, pero las formas de dominio son distintas, ¿no? Y ahí, bueno, no es un curso de historia esto, pero rápidamente podríamos decir que después de, cuando la Argentina toma una forma más o menos definida y exterioriza con un líder popular, como fue Rosas, un camino, ahí, digamos, como reacciona a eso, aparece la oligarquía en pleno, utilizando mecanismos de dominación para parar eso. Lo primero que utilizan es directamente el exterminio. O sea, lo primero que hay en la Argentina, después de la caída de Rosas, es el exterminio de una clase popular, avalada por un pensamiento ideológico con pensadores de aquella época, como Alberdi, que explicaban que había que suplantar una clase popular por otra. Esto es historia, el Martín Fierro no es un poema que se le ocurrió a alguien porque sí, canta esta parte de este exterminio, ¿no? Ese exterminio fue, después de la caída de Rosas, las guerras mitristas, invadiendo el interior, después lo que canta el Martín Fierro, cuando eso lo terminó, bueno, mandaban a los gauchos a la frontera para exterminarlos. También se sumó la guerra del Paraguay, que fue un gran exterminio popular. O sea, el intento era exterminar una clase popular y cambiarla por otra. Después vienen las corrientes inmigratorias, en fin. Pero la historia evoluciona y algo hay en nuestro pueblo que hace que esto fracase, porque los inmigrantes, que ellos suponían que iban a cambiar el sentido de esa rebeldía social que no habían podido dominar en la época de Rosas, van a provocar el peronismo. O sea, algo pasa acá que no les resultan los planes, ¿no? Pero bueno, esa forma de dominación, primero el exterminio, después empiezan a utilizar, cuando no es más remedio que dar democracia, empiezan a ver las democracias, digamos, no abiertas, sino el voto calificado, y cuando el voto calificado no podía ser, bueno, empezaron con el fraude, y cuando llega Perón en Argentina estamos en esa etapa, el tema del fraude. O sea, la mujer no votaba, y la Argentina era una colonia británica, ya concreta, y la parte política lo resolvían los gerentes de los bancos británicos, esta es la verdad. El Banco de la Nación era controlado por gerentes de empresas británicas, y este es el estado donde Perón cae acá en Argentina y encuentra un pueblo totalmente explotado. Hay una situación, tanto era la explotación que hay hasta un agotamiento, ¿no? De lo que son los mecanismos de la famosa década infame. Ahora, cuando Perón cae en la Argentina hay un hecho interesante, importante, que es un hecho de características mundiales. O sea, la Segunda Guerra Mundial va a provocar un cambio muy profundo. O sea, uno conoce los derrotados de la Segunda Guerra Mundial y son los clásicos, los malos, ¿no? Los nazis, los japoneses, esos son los que perdieron la guerra. En realidad, hay otro perdedor en esta guerra que no es tan conocido, que es Inglaterra. Inglaterra empieza los procesos de las dos guerras mundiales como el centro del mundo, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial ya es desplazado por Estados Unidos como el poder hegemónico en el mundo, a nivel comercial y a nivel político. La Argentina, que es una colonia británica, va a entrar en ese proceso de cambiar a ser una colonia norteamericana. Es un proceso de cambio que se suma a este agotamiento de una herramienta de dominación política como era la década infame, que ya realmente había generado un hartazgo generalizado, ¿no? Porque era tan abierto el fraude que hasta los propios resultaba una cosa muy chocante. A esto se va a sumar la muerte de un presidente, ¿cómo se llama el que murió? Que deja al vicepresidente en la República. ¿Cómo se llama? No. Bueno, ya me voy a acordar. Ortiz. El fallecimiento de Ortiz, que deja al vicepresidente, y el fallecimiento también de un gran referente político, que era Justo, que era el que manejaba prácticamente la política argentina. Todo eso sumado genera un combo, como un espacio de crisis política, que se abren a veces, como nos pasó con Néstor, ¿se acuerdan? Esos espacios que se abren raros,
en la historia. Y es muy importante esta característica porque vamos a hoy a ver bien en profundidad el tema del 17 de octubre. ¿Por qué vamos a ver en profundidad el 17 de octubre? Porque si uno entiende históricamente qué pasó el 17 de octubre, puede entender prácticamente toda la historia del peronismo, porque lo que pasa ahí después se va a reproducir en forma permanente, ¿no? Entonces vamos a tratar de profundizar un poquito el tema del 17 de octubre. Bueno, vamos a ver estas placas de lo que veníamos hablando recién. Solamente un país es colonia cuando quiere serlo, cuando hay una voluntad de coloniaje en sus gobernantes y en la clase social que los apoya, pero no basta ese acuerdo de intereses ni la corrupción de los gobernantes para establecer el coloniaje. Es necesaria una coincidencia de mentalidades. Esto está tomado esto es de José María Rosa. La oligarquía toma la libertad como culto nacional, adopta el liberalismo en su beneficio, pues ha comprendido que la libertad favorece a los fuertes, y la burguesía será la fuerte en el medio nativo. Sostiene el liberalismo político, que significa su preeminencia interna, apoyada naturalmente en el liberalismo económico que favorece a los foráneos. Acá hay unas placas respecto a lo que es el liberalismo, que vamos a verlo ahora antes de entrar al tema histórico. O sea, el liberalismo, ¿cuál es el planteo de los liberales? Porque todo el pensamiento liberal está basado o surge en contra de las monarquías absolutas, ¿no? Que bueno, ya no estamos luchando contra las monarquías, entonces empieza a tener otro efecto. Este tema de que las banderas de la libertad, que es lo básico en ellos, tenían que ver con liberarse del derecho divino de los reyes, que parecía un tipo, viste, que como era el representante de Dios decidía por vos. Entonces el sentido de la libertad y de la igualdad tiene que ver con esa etapa histórica. Ahora, eso traducido a la actualidad, a hoy, por ejemplo, hoy nos viene con este mismo verso de libertad, de la igualdad, ¿no? Una igualdad sostenida supuestamente sobre una constitución que ampara los derechos de todos, ¿no? Todos somos iguales. El problema es ¿somos iguales? ¿En la realidad somos iguales? ¿Tiene las mismas formas de defenderse un compañero trabajador de un barrio humilde que un gran terrateniente? ¿Alguien puede sospechar de que realmente hay una igualdad? No, no la hay. Entonces, si vos sostenés que hay una igualdad cuando no la hay, lo que estás haciendo es cristalizando la injusticia. Porque le estás dando los mismos derechos al tipo que no tiene nada, al que tiene todo. Entonces, la consigna liberal le cae perfecto. Es más, por ejemplo, cuando Macri saca al Estado, que sería el único que puede defender a los más humildes, te hace el combo perfecto. Entonces el liberalismo pasa a ser una forma de dominación, donde nos quieren hacer creer que como la igualdad está en la constitucional, somos todos iguales. Entonces, ¿qué dice el peronismo? No, esto es mentira. Por eso nosotros somos justicialistas. La democracia para nosotros es un valor que hay que construir, y la igualdad es un valor que hay que construir. ¿A través de qué? A través de una sociedad más justa. No puede haber democracia con injusticia social, ese es nuestro concepto. Por lo tanto, la democracia, que para el liberalismo es la consecuencia de un tema constitucional... Sin justicia social. No puede haber democracia sin justicia social, exactamente. ¿Qué dije? Con. Ah. Y me hablan de más, que me decís campismo, claro, ya me metió el virus. Entonces, bueno, a ver... Dice el liberalismo, en el orden político la libertad era concebida por el individualismo liberal como la posibilidad de actuar siempre sin restricciones jurídicas o estatales de ninguna especie. La libertad, decían, es absoluta y su ejercicio debe permitir al hombre obrar sin sujeción a ningún ordenamiento estatal en todas sus relaciones privadas. No hay límites para la libertad y mucho menos límites impuestos por el Estado. Tal era la consigna individualista. Para el liberalismo, la autoridad estatal debía ser reducida a su mínima expresión, apenas la suficiente para guardar el orden público. El individualismo, cuya filosofía de acción es netamente liberal, entiende que en su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Se había sostenido hasta ahora, dice Perón, que todos los argentinos eran iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Creo yo, añade,
que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. La libertad debe arrancar desde el punto en que haya sido definitivamente afianzada la seguridad social, la familia y la defensa nacional. Una libertad sin seguridad de vida, de trabajo, de educación y vivienda digna es una falsa libertad. Poseer la libertad de morirse de hambre es un sofisma que constituye materia de engaño para quienes trafiquen haciendo cortinas de humo para ocultar intenciones. Vamos a ver ahora un video sobre lo que un poco Perón se encuentra acá y cómo va Perón a ir resolviendo este tema de la justicia social. Cuando Perón cae en la Argentina, esa Argentina colonial es sacudida por un movimiento revolucionario. Este agotamiento que yo le decía de circunstancias, o sea, la oligarquía dispone ya el recambio del presidente y lo designa como se hacía antes, ¿no? Lo designa previamente, era Patrón Costas, un gran terrateniente tucumano, y eso genera ya como un hartazgo en algunos sectores de la comunidad, especialmente en el ejército, que dicen, bueno, hasta acá llegamos, y provocan un golpe de Estado. Este golpe de Estado mezcla un grupo de militares que están organizados por un grupo secreto que se llamó GO, que eran básicamente, mayoritariamente de coroneles. Eran todos coroneles en realidad, no tenían generales. Que el pensamiento político de este grupo de coroneles vendría a ser más o menos una especie de nacionalismo no popular. Eran antioligárquicos, eran nacionalistas, pero no eran populares. Y en el medio de todo este menjunje está Perón, que tiene un pensamiento propio y distintivo que va a entrar a generar algunas rispideces a medida que lo empieza a desarrollar. Vamos a ver ahora este video de Perón hablando sobre la justicia social. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, es decir, no avanzaba en manera alguna. La verdad no sabíamos, la mayoría, ni leer ni escribir, completamente analfabetos. Y la verdad nos criamos en una forma completamente en la miseria, trabajando de boyero desde chico, por lo tanto no tuve oportunidad de ir a aprender ni a leer ni escribir. Hasta que trabajando en diferentes lugares llegué incluso a trabajar por la comida. Incluso me ha tocado ir a pedir, no tengo vergüenza en decirlo, para comer cuando era en la infancia, hasta que llega a los 17 años que me vengo para Buenos Aires a probar fortuna. Eso era antes del 17 de octubre, donde apareció el general Perón, y no era solo yo el único el que se venía de afuera, sino era una gran cantidad de gente que ignorante completamente de leyes social y demás, porque en el campo no lo amparaba ninguna clase de ley social ni por el estilo. Entonces, viendo ese panorama tan de tanta miseria, como tantos argentinos, nos vinimos para la capital. Todavía no estaba bien organizado el sindicalismo y se tropezaba con ciertas dificultades, pero siempre era mejor que vivir la miseria allá en el campo. De niña recuerdo haber compartido el aula con niñitos serranos, misioneros, que iban descalzos, que trabajaban en los yerbales, de haber conocido al mensú,
es decir, el peón que trabajaba por nada, por lo que el patrón le quería dar, que estaba bajo el rigor del capanga, es decir, de aquel hombre que lo dirigía, que era realmente un dictador. Hay una película argentina filmada por Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, que narra esa realidad, el padecimiento de nuestros hombres. Conchábame a mí también, patroncito. Por favor. Ya les dijo que no. Está muy vieja para ir al norte. Ahí está otra vez el turco arriando ganado para el Alto Paraná. No saben la que les espera. No había fiestas, no había domingos. Es decir, que todo se realizaba a pulmón sin una protección del gobierno. El Estado no aportaba nada. En cuanto a los socialistas era indudablemente un movimiento iniciado en el país por Juan B. Justo, hacía ya casi 3/4 partes de un siglo, pero que se había transformado y adaptado o aburguesado y metido dentro del sistema liberal. Era un instrumento más del sistema liberal. Entonces, naturalmente, había casos en que ellos promovían una legislación social. Claro que eso tenía su trampa. Por ejemplo, cuando llegué a Trabajo y Previsión, había una ley de accidentes del trabajo al cual le habían colgado una cantidad de leyes subsidiarias, entre las que estaba el descanso anual obligatorio. Y existía una ley que obligaba al descanso anual, sin darle a los obreros un descanso por año. Pero ¿qué es lo que ocurría? No le habían puesto sanciones a la ley. Entonces, el obrero recurría, iba a la justicia del Departamento Nacional del Trabajo en esa época, discutía y decía, bueno, iba al juez, y el juez le decía, sí, bueno, muy bien, tiene usted razón, pero como no había sanciones a aplicarle al patrón, eso terminaba por no cumplirse, no había vacaciones anuales. Con el descanso hebdomadario y el descanso semanal pasaba más o menos lo mismo. Es decir, eran leyes que se habían hecho, pero que se habían hecho para que no se cumplieran. Hasta que surge, como digo yo, ese amanecer extraordinario y maravilloso que fue el peronismo. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ahora se contemplan sus problemas y se legisla con absoluta justicia. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón, que a poco proclama las directivas que habrán de guiarlo en su gestión renovadora y progresista. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos, y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos.
y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y lo tuvo que pagar. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple no olvida a la clase desvalida que es patriota y hinchadora. Por eso mi general con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón él nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Por lo que vimos, Perón en esa mezcolanza, ¿no?, de revolución empieza a manotear cosas que eran sumamente extrañas para la época. Una de esas cosas era el Departamento Nacional del Trabajo, que se lo dieron como, ¿qué problema hay? Tomá, te lo regalamos. Nadie le daba ningún tipo de importancia. Pensemos esto, Perón quiere hacer una autodeterminación comunitaria, para lo cual se supone que necesita que el trabajador o su pueblo participe de una acción creativa y solidaria con su comunidad. Entonces, claro, lejos está de hacerlo en una colonia donde los trabajadores han sido prácticamente cosificados por la explotación. Y es un tema que va más allá de lo económico, sino que tiene que ver con la dignidad humana. Porque el peronismo no resuelve un tema económico. En el 17 de octubre no hay un solo cartel que hable de un problema económico. Ni un sueldo, ni vacaciones, a pesar de las enormes reformas que va a provocar la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sin embargo, el 17 de octubre no hay un solo cartel que tenga que ver con un tema económico. Y hay otras cosas raras también, que tienen que ver, por ejemplo, esto lo nombra Galasso en su libro, por cierto, muy recomendable, de que Perón, el de Perón, la biografía de Perón, de 2 tomos, él relata una anécdota que cuando Perón empieza en la Secretaría de Trabajo y Previsión, convoca a los porteros del lugar. Entonces los reúne y les dice, mire muchachos, la gente que viene acá, explica, son gente que ha tenido muchos problemas y yo necesito que cualquier compañero que venga acá tenga acá la posibilidad de sentirse bien, de mandar, dice Perón. Tiene una frase media. Entonces los tipos se quedan como, dice, qué raro esto, ¿no? Porque no era tanto el tema político, sino que había otra historia ahí, que era el tema de la dignificación. O sea, Perón necesitaba dignificar a su pueblo, no solamente resolverle el problema económico, sino impulsarlo, elevarlo, para provocar en él la posibilidad de que se haga cargo de esto que hablamos antes, que es la autodeterminación comunitaria, que no es un tema sencillo cuando hay un pueblo cosificado. O sea, el compañero tiene que recuperar su dignidad para sentirse que tiene la fuerza como para ser solidario con su comunidad, ¿no? Obviamente tiene que resolver sus temas económicos. Nadie que tiene problemas económicos puede tener esta actitud, pero una vez que resolvés el tema económico, con eso tampoco basta. Hace falta otra cosa. Digo esto porque esto es lo que va a explicar un poco el 17 de octubre y es también lo que va a explicar la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón es inentendible sin este concepto. Yo aconsejo a todos los compañeros que vayan al Museo de Evita. El Museo de Evita es lo que hoy se llama un lugar para gente en situación de calle.
Eso es el Museo de Evita hoy. Donde está el Museo de Evita era el hogar de tránsito número 3. ¿Qué era el hogar de tránsito? Un lugar para gente en situación de calle. O sea, los compañeros que estaban, las mujeres, eran mujeres con varones de hasta 12 años. Yo les invito a cualquiera de ustedes que vaya a visitar los lugares que tiene Macri para los compañeros en situación de calle. Y que también hemos tenido nosotros, ¿no? Y que lo comparen con lo que es el Museo de Evita. Es digno de... es asombroso. Digo esto porque cuando iban a visitar la Evita, todo el mundo quedaba como choqueado. ¿Cómo? Tanto lujo para compañeros que estaban en situación de calle. Porque en realidad el sentido de la revolución justicialista era dignificar al hombre, o sea, sobrelevarlo para que se haga cargo, y era un tema político, no era un tema de que lo hago para que me votes. Lo hago para que te hagas cargo de tu comunidad. Yo necesito que vos, como decía Perón al principio, rompas el sentido del individualismo y seas solidario con tu comunidad. Para eso se necesita un hombre digno. Y la dignificación es más política que material normalmente. Bueno, entonces, Perón entra a la Secretaría de Trabajo y Previsión, primero era el Departamento del Trabajo, no me acuerdo bien, y toma contacto con lo que era el sindicalismo en aquella época. El sindicalismo era de izquierda, salvo unos grupos independientes, era todo de izquierda. Había dos CGT, la 1, la 2, había anarquistas, había un nombre, eran sindicalismo revolucionario, trotskistas, comunistas, socialistas, una mezcla ahí. Cuando aparece la revolución, hay un intento de la CGT en acercarse, que no lo hacen por medio de Perón, entonces les toca la parte de esa revolución que es anticomunista y lo sacan. Nos meten en cana, hay toda una parte de los propios compañeros de Perón. Hasta que empieza un contacto, aparece un contacto a través del hermano de Mercante, de Domingo Mercante, que es un coronel, que después va a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, cuyo hermano trabajaba en el gremio de los ferroviarios. Entonces él hace el contacto y se arriman a Perón un grupo de sindicalistas, está Borlenghi ahí, Bramuglia y algunos otros. Y ahí empieza la primera relación, se entabla en una cordialidad y empieza a crecer. Después se van sumando otros compañeros. Yo se los voy a leer porque es interesante la composición de aquella época, ¿no? Dirigentes socialistas como David Diskin, de Empleados de Comercio, Alcides Montiel, cervecero, Luisio Bonilla, textil, sindicalistas revolucionarios como Luis Gay, de Telefónico, Modesto Orozco, Telefónico también, comunistas, René Storder de Gráficos, Aurelio Hernández de Sanidad, independientes como Cipriano Reyes, que era de la carne, y hasta trotskistas como Ángel Perelman, que era metalúrgico. Toda esta composición da una idea que era prácticamente estos compañeros de pensamientos de izquierda. Por eso les traje, a ver si lo tengo acá, algo interesante, que es un cartel. Este cartel es un cartel que se hizo en Berisso convocando al 17 de octubre. Si ustedes lo leen, dice camaradas trabajadores, obreros camaradas, organizad manifestaciones a cada salida del taller exigiendo la inmediata libertad del salvador de las clases trabajadoras. Muera el capitalismo rapaz, viva la huelga general, viva la unidad del proletariado contra la oligarquía y todos sus aliados, por la libertad del coronel Perón. O sea, todo el léxico de esa época era de izquierda, absolutamente. Perón lo cuenta en el libro de Conducción Política, que él inclusive habla como izquierda para entablar una relación y después va girando y los va como nacionalizando, o peronizando, que el término de peronización va a surgir un poco después. Bueno, se establece un diálogo con los trabajadores y empieza una cantidad de conquistas de la Secretaría de Trabajo y Previsión que son enormes para la época, ¿no? Se crearon los tribunales de trabajo, indemnización por despido, más de 2 millones de personas se beneficiaron con jubilación, el Estatuto del Peón de Campo, que lo decía Perón, el Estatuto del Periodista Profesional, el Hospital Policlínico de los Ferroviarios, se prohíben las agencias privadas de colocaciones, se crean las escuelas técnicas dirigidas a los obreros. En el año 44 se firman 123 convenios colectivos que alcanzan a 1.400.000 obreros y para el 45 otros 347 para 2.100.000 más. O sea,
hay una modificación que es realmente muy, muy poderosa, ¿no? Esto obviamente va a generar sus reacciones. Sus propios compañeros no entienden muy bien qué está haciendo Perón. Es más, creen que es un comunista. Él les habla de todas sus ideas, de su comunidad organizada, pero el tipo dice, bueno, pero vos estás lleno de comunistas. Y lo principal es que se va a generar una reacción de, por supuesto, lo que era la Argentina colonial de entonces. Adelante. Y nos vamos a ir metiendo en lo que fue la gesta del 17 de octubre. Esta revolución militar que lleva a Perón en el medio, Perón va alcanzando, va roscando, como decimos nosotros, y va ganando poder. Hay problemas, la revolución tiene un cambio, empieza de una forma, acá, no se los quiero comentar porque es medio intrincado, pero en realidad Perón empieza a ganar poder, hasta que tiene, era secretario de Trabajo, secretario de Guerra y vicepresidente de la República. Qué rosquita. O sea que el tipo había avanzado muchísimo. Y obviamente había generado en contra de él, dentro de los sectores militares, también cierto resquemor. Obviamente, fuera de lo que es la revolución, amplios sectores que tienen que ver con el empresariado y con la Argentina colonial empiezan a verlo como un gran peligro. Cuando hablo de la Argentina colonial, esto es importante. El peronismo nace de una Argentina nueva, desconocida. Esto que vieron de los compañeros que venían del interior, hacen crecer alrededor de Buenos Aires una nueva Argentina, desconocida para ese entonces. O sea, esa Argentina que crece en los alrededores de Buenos Aires no tenía representación política, no tenía exteriorización en medios de información, no existía. No existía. Por eso el 17 de octubre va a ser una sorpresa extraordinaria, que mucha gente no puede creer. Después que pasó lo siguen sin creer, es algo curioso, ¿no? Después que pasó lo siguen negando. Pero bueno, eso fue afortunado para nosotros. Entonces se genera un rechazo hacia Perón que empieza a generar una serie de manifestaciones que van a acelerar y provocar un poco el 17 de octubre. El 16 de junio del 45 se hace un manifiesto del comercio y la industria, donde 321 organizaciones patronales, lideradas por la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio, cuestionan la política laboral y sacan el manifiesto, que obviamente es apoyado por toda la Argentina visible. Porque este es el dato. Todo lo visible, los partidos políticos, todos, los medios de prensa, todos menos uno, las instituciones públicas, qué sé yo, todo lo que había, los intelectuales, los profesionales, todo eso estaba en contra de Perón, todo. Obviamente esto genera, de parte de los trabajadores, un contraataque. El 12 de julio la CGT organiza un acto multitudinario para enfrentar la reacción capitalista, dicen, ¿no? Y al finalizar ahí empieza a aparecer el tema de Perón presidente, empiezan a nombrar, es como que se lo da como el nacimiento del peronismo, empieza a aparecer el nombre de Perón como un elemento político, ¿no? El 12 de julio del 45. A todo esto cae a la Argentina el embajador norteamericano, Braden. Hay que entender esto, ¿no? El mundo, en ese momento, en el mundo, Estados Unidos era el eje del mundo, había ganado la guerra, todo lo que era Estados Unidos era bien visto por todo el mundo, en contra de los malos, o sea, realmente había que ponerse en contra de Estados Unidos en aquella época, ¿no? Entonces, Estados Unidos manda a un embajador y el tipo, afortunadamente para nosotros, abre la puerta y entra con esos aires que le da el hecho de ser el gran triunfador del mundo. Y empieza a ordenar la oposición a Perón, de una forma muy curiosa, ¿no? Este es Braden. Empieza a ordena toda la Argentina visible y Braden se da cuenta de que todo está con él. Entonces organiza una marcha tan importante como el 17 de octubre, que se llamó la Marcha de la Libertad, que arrancó en Congreso y va por todo Callao y termina, de una forma muy paqueta obviamente, como corresponde, en la Plaza San Martín, con brindis, champán y demás. Y si uno ve la marcha, está en la foto, los tipos con champán en Plaza San Martín, el 19 de septiembre. La marcha de la Constitución y la libertad, por supuesto estaba todo
este tema del liberalismo, la libertad, la igualdad, los derechos, y Perón era el tipo que movilizaba las masas. Ya empezó el tema, ¿viste?, del demagogo, ¿no?, del corporativo, ¿no? Acuérdense, te imaginás que en aquella época lo corporativo, lo masivo estaba asociado al fascismo, ¿no? Entonces empieza a aparecer ese discurso. Entonces, en esta marcha de la Constitución a la libertad, que desfila, está toda la Argentina visible, toda. ¿Qué pasa? Y acá viene uno de los problemas de la revolución peronista. ¿Vieron lo que hablamos en la primera charla? El deber ser de la revolución, la autodeterminación, el sentido, bueno, de la nueva democracia. Perón llega, estamos viendo que llega al poder de una forma circunstancial. O sea, no es una revolución que se hace con un poder propio. Normalmente una revolución generan una nueva idea, juntas, empieza a organizarse un movimiento y toma el poder normalmente de una forma media virulenta, ¿no? Perón lo dice, que el peronismo es una revolución que se hace desde el gobierno, en esta circunstancia especial que fue el tema del GOB y este gobierno militar. Eso le permite a Perón tener un acceso a la masa a través de la Secretaría de Previsión y tener un enorme poder político, pero lo que no tiene Perón son los dirigentes que entendieran lo que él estaba construyendo en términos estratégicos. Si hoy todavía es difícil de comprender los procesos de autodeterminación comunitaria, imaginémonos en el año 44, todo este tema de Perón, de la autodeterminación, de una identidad que se va creando por sí misma, chino básico, nadie entendía un pomo, esta es la verdad, nadie entendía un pomo de lo que el tipo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo lo seguían a Perón? Por circunstancias coyunturales. Toda la izquierda, obviamente, con el desarrollo de las obras sociales, se le sumó rápidamente porque era casi un milagro lo que estaba pasando. Los nacionalistas, como Perón enfrentaba los intereses ingleses, también se le empiezan a plegar. Pero este acercamiento a Perón no tenía claramente definido el aspecto estratégico de lo que Perón quería construir en realidad. Y acá es donde empiezan a aparecer los problemas. Cuando sucede esta marcha de la libertad, el problema no va a estar en los opositores a Perón, el problema va a estar en sus propios compañeros de revolución. ¿Por qué? Porque Perón los agarra y encima de este problema, que había surgido de la mano de Braden, Perón insistía que había que ir a elecciones. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba profundizar el proceso revolucionario del peronismo con una nueva forma de democracia y les decía, muchachos, este gobierno que tenemos, que es un gobierno dictatorial, no tiene la fuerza de opinión para sostenerse. Necesito ir a elecciones para ganar la elección y entonces sí, meterle con todo, profundizar la revolución. Claro, imaginemos este tema, ¿no? Farrell está en la casa de gobierno, ya está en la casa de gobierno. El tipo de presidente, o sea, la revolución tiene la casa de gobierno, y aparece Perón que dice, no, vamos a elecciones, y los tipos dicen, ¿y si perdemos? Bueno, vamos a ver ahora el video sobre el 17 de octubre, que arranca más o menos después de la marcha de la libertad, que es lo que va a generar lo que pasa después. Esta incomprensión de los propios dirigentes, compañeros de Perón, también se va a reproducir lamentablemente en los propios dirigentes sindicales. Que, bueno, vamos a ver qué pasa el 17 de octubre. Luz. Bien, cuando se tuvo el plan, yo llamé a los coroneles y les dije, bueno señores, nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está, si no terminada, en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución. Y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno y ejecutar todo el plan, iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina en el momento. Pero, cuando yo presenté esto a los coroneles, ellos dijeron, bueno, pero nosotros pensamos, me dijeron, que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder.
la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución. Había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y terminar el gobierno provisional sin elecciones. Bien, yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la reflexión mía era muy simple, decirle simplemente, señores, nosotros hemos dicho al pueblo argentino qué es lo que queremos realizar. Se ve que nuestra idea se comparte en gran medida. La Unión Democrática que está frente a nosotros le ha dicho también qué es lo que quieren ellos. Lo justo es que el pueblo decida si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la Unión Democrática. En consecuencia, lo que hay que hacer es llamar elecciones. Si el pueblo nos elige a nosotros, tendremos el mandato explícito del pueblo para realizarlo, entonces nadie nos podrá detener en la revolución. Un gobierno dictatorial creado por nosotros no tendrá la fuerza de opinión necesaria como para tener el gobierno y detrás del gobierno el poder, que solamente lo da el pueblo, porque tiene que ser un gobierno fuerte. Y el gobierno fuerte no es sino aquel que proviene del pueblo. El gobierno militar es un gobierno de fuerza, no es un gobierno fuerte, es un gobierno de fuerza. El gobierno fuerte, el único gobierno fuerte es el que emerge del pueblo, que trae el mandato de todo el país. Muy bien, no nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, al final nos disgustamos. Ya yo le dije un día, quizá injustamente, le dije, lo que ustedes quieren es ponerme a mí ahí para manejarme ustedes. Y digo, yo no, y yo para eso no sirvo. Entonces se enojaron. Yo me enojé también y dije, bueno señores, ahí tienen los planes, está toda la preparación de la revolución hecha. Si ustedes quieren realizarla, ustedes realícenla. Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de eso. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás. Luego de su renuncia a todos sus cargos en el gobierno, el coronel organizó un acto frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión para despedirse de sus trabajadores. Su discurso sería transmitido por cadena nacional. Sus enemigos reaccionaron con furia ante lo que consideraron una provocación y exigieron su encarcelamiento. Ante la acción dubitativa de los propios compañeros de Perón, el coronel sería detenido y enviado a la isla Martín García en manos de la Marina, sus más acérrimos enemigos. Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso el gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell, o un golpe de Estado, y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Todo había terminado. Las instituciones de todo el país se habían demostrado en contra de ese coronel rebelde. Sus propios compañeros del ejército lo habían abandonado y hasta los dirigentes sindicales le habían dado la espalda. Los gremialistas se habían reunido en asamblea para decidir qué medidas realizar y convocaron un paro de actividades para el 18 de octubre para defender las conquistas sociales y sin nombrar a Perón. Sus más fieles colaboradores habían sido encarcelados también. Evita deambulaba desesperada, tratando de gestionar sin éxito un habeas corpus a favor de su compañero. La denuncia de un taxista que la trasladaba le valió la cobarde agresión de un grupo de estudiantes universitarios. Luego de eso, su amiga Pierina Dialesi la refugió en su casa. Parecía el fin de una llamarada rebelde. La Argentina decente había finalmente triunfado sobre las locas aspiraciones de justicia de ese joven coronel y sus trabajadores. La colonia volvería a la normalidad. Entre
llevaron al presidio militar que hay ahí, y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá, y cualquier cosa que necesite, en fin. Y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una semana, y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces ¿qué se llama nosotros? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, es que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, pero pensar lo que les iba a decir. Mientras iba cantando, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, me dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Caballero prototipo de negrero
que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón. Esto fue el 17 de octubre, pero el componente más importante es esta disociación que hay entre la falta de una dirigencia estratégica que acompañaba a Perón y la diferencia con el pueblo. La dignificación social generó lo que ahí había un cartelito que decía la vanguardia descamisada. El concepto de vanguardia es interesante esto, siempre las revoluciones tienen una vanguardia, aquello que comprende lo estratégico es la vanguardia, ¿no? Lo que comprende lo estratégico detrás del cual viene toda la fuerza. El peronismo no tuvo una vanguardia esclarecida en el sentido estratégico, pero la dignificación le provocó una vanguardia descamisada, que eran los trabajadores, que a través de la dignificación social fueron la fuerza motriz del peronismo, que no actuaba en términos ideológicos, sino que actuaba en términos de lealtad. Eran leales a quien los había dignificado. Y eso tuvo una fuerza que se mantuvo en toda la historia del peronismo hasta la muerte de Perón. Y Perón apeló muchas veces a esta vanguardia descamisada contra muchas crisis dirigenciales nuestras en el transcurso de toda la historia del peronismo. Porque esta crisis que tuvieron los dirigentes que acompañaban a Perón en esta instancia, después va a aparecer periódicamente. El no comprender lo estratégico hacía que los giros coyunturales, Perón iba para allá y los dirigentes iban para allá, o seguían de largo. Si algún día hacemos un curso de peronismo, eso también lo podemos ver porque es muy interesante, inclusive después de la muerte de Perón, que es lo que pasa, que prácticamente se abandona el sentido filosófico profundo de la revolución justicialista como una nueva forma de democracia, y de alguna forma el peronismo queda empantanado como un partido más dentro de la fuerza liberal, ¿no? Y así nos va. O sea, es una cosa, por eso me parece importante en este curso poner en debate el sentido revolucionario del peronismo. Si realmente es una revolución o no, y si es realmente una revolución, ¿cuáles son las características de esta revolución? Para poder diferenciarnos con claridad. Uno de los principales problemas que para mí tiene el peronismo, que no está claro. No está claro cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre un peronista hoy y Macri? No está claro. O sea, está claro, las políticas que van apareciendo aparecen con claridad, pero cuando uno va a militar tiene que generar instituciones políticas, organizaciones políticas, y ahí vienen los problemas. Terminamos organizando cosas con una filosofía distinta a lo que nosotros queremos hacer. Eso lo vamos a ir viendo en las últimas dos clases, que es el tema de lo institucional, porque supuestamente una revolución tiene que tener una funcionalidad que tiene que ver con lo que aspira políticamente. Vamos a tratar de ver, ¿vieron esa frase de Perón que habría que desmontar un poco el egoísmo, ¿no?, para poner en marcha la comunidad organizada, decía él? Porque el peronismo generó, ya lo vamos a ver también un poco más en profundidad de la clase que viene, muchas organizaciones, porque esta idea de la organización de la comunidad siempre fue un peso muy importante para nosotros. De hecho, los trabajadores tuvieron un crecimiento de carácter extraordinario. Arrancaron en 80.000, cuando se empiezan a armar la nueva CGT, y terminaron en 4 millones de afiliados, ¿no?, en el 55. Además, el tema del fraude termina, el peronismo legaliza las elecciones, aparte que las gana todas, pero aparte de eso, le da el voto a la mujer. Había territorios nacionales donde no se votaba a nivel nacional, se lo da, le da el voto aparte a los oficiales del ejército. Es decir, el peronismo multiplica el padrón electoral por 3, desde que empieza hasta que termina. Y además gana, aparte que son elecciones limpias, y aparte las gana todas. Y las gana, por ejemplo, la última elección, que fue meses antes de la caída, había muerto el vicepresidente, y ni siquiera estaba Perón en la fórmula, era Tecer, y el peronismo lo gana por más del 60% de los votos, ¿no? Se organizan también los empresarios, los estudiantes, los secundarios, aparece el Partido Peronista Femenino, el Partido Justicialista tiene una organización enorme. O sea que estaba básicamente incorporado en el sustrato del peronismo el tema de la organización popular y política. Pero algo pasó porque en el 55 no pudimos organizar una huelga general, o sea que ahí algo fracasó. Entonces, para tratar de ir metiéndonos en ese tema, que se va a profundizar en la clase que viene, vamos a hablar un poco
de este tema que es la cultura social. Cuando Perón habla de ir dejando de lado el espíritu individualista es porque el sistema liberal, como hace política a través de representantes, el ciudadano común no tiene vínculo social con su comunidad en términos políticos, o por lo menos en términos políticos consubstanciados con la labor del Estado. Puede hacer una ONG, puede tener acciones de caridad, puede tener muchas relaciones con la comunidad, pero desde el punto de vista político, la creación política se hace a través de representantes que vos podés elegir, y dice el liberalismo, si no estás de acuerdo, votás a otro, como una especie de reaseguro, ¿no?, del sistema. ¿Cuál es la trampa de esto? Y la trampa de esto es que en realidad los sistemas políticos solamente funcionan cuando expresan la voluntad popular. Entonces, si vos de entrada tenés un sistema que impide que esa voluntad popular madure, lo que vas a tener es lo que nosotros denominamos una masa desinformada, sostenida sobre un sistema electoral que puede ser manipulado. Los nuevos mecanismos de dominación colonial actualmente funcionan de esa forma. ¿Cuál es la garantía de sostén de la desunión y la desorganización política de las comunidades que quieren liberarse? Impedir que debatan, impedir que discutan, impedir que creen la política. Si yo logro eso, puedo tener democracias donde la gente elige y mantener siempre en un Estado manejable, como diría Perón en el modelo argentino, un hombre niño, dice Perón, absolutamente influenciable con los grandes poderes corporativos. El manejo de la opinión hoy es fundamental. ¿Por qué? Porque la política se ha acelerado, la conflictividad ha ido en aumento. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque lo vamos a dejar para más adelante, que es más que nada la charla que viene. Bueno, entonces lo que hace Perón, dice esta placa, dice: la revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: cultura social, conciencia social, solidaridad social, unidad nacional. Este desarrollo de una cultura social es la clave o el eje del poder peronista, del crecimiento del poder peronista. Lo primero es despertar en la gente la necesidad de una cultura social. Nosotros vivimos en una cultura, ahora más con lo que nos pasó en los 90, donde se ha hecho carne el sentido individualista. El hombre vale por sí mismo, encerrado en sí mismo, tabicado, indiferente a la comunidad, indiferente a los demás. Lo único que tiene un grado de solidaridad que respeta el liberalismo es tu familia, lo familiar, porque no tiene más remedio, porque es algo que viene con el derecho natural, igual que el gremio, que es otra organización del derecho natural, no pueden destruirlo. Y dentro de ese ámbito existe un marco de solidaridad. Ahora, más allá de eso no hay nada. No hay forma, no encontrás caminos donde pueda madurar esa acción solidaria y transformarse en un debate más amplio. Entonces el peronismo plantea 4 etapas. Cultura social es lo primero, es lo que hizo Perón al principio, es decir, no, en realidad podemos y debemos exigir otro grado de movilidad social, otro grado de relación política, no solamente a través de nuestros representantes, sino en una acción conjunta con el Estado y el gobierno. Esta siempre fue la idea del peronismo. ¿Para qué? Para poner en marcha una necesidad de elevar la conciencia social de la comunidad. Primero despertás, le decís a la gente, mira, el camino no es el individualismo, el camino es lo social. Despertar la conciencia social fue lo que hizo Perón en esta parte que vimos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Él dice, lo que logró el peronismo hasta ahora, incluso hoy, es despertar la conciencia social de los trabajadores, básicamente, no de otros sectores de la comunidad. Pero el trabajador argentino tiene, básicamente, incorporado el sentido de lo social. Sabe que puede ser algo siempre y cuando encuentre un camino para tener una relación con su comunidad de carácter social. Ahora, para que esto
prospere, hace falta otras cosas. Dice Perón respecto de la conciencia social: al cultivar las cualidades sociales de los hombres, la cultura social permite dar a cada persona conciencia de su destino social, conciencia solidaria, haciendo posible que cada uno comprenda su posición dentro de la comunidad y la naturaleza solidaria del vínculo que existe entre su vida y la vida de sus semejantes. Cuando el hombre ha comprendido esa posición social, cuando su inteligencia le permite ver claramente la relación de dependencia recíproca que existe entre todos los individuos que constituyen una comunidad de personas, ese hombre ha adquirido conciencia social. La conciencia social se logra mediante la acción dirigida a la comprensión y a la inteligencia de los hombres. Es dirigida también a los buenos sentimientos de los individuos. Ella resulta del cultivo de las cualidades sociales del hombre. Es, por lo tanto, el producto de la cultura social. La explotación del hombre por el hombre es sólo posible en una sociedad sin conciencia social. Debe tenerse siempre en cuenta que la conciencia social es el respeto legal de la justicia y la solidaridad es el amor a la justicia. Esto es importante. La conciencia social es el respeto legal de la justicia y la solidaridad es el amor a la justicia. Por ello, la primera debe apoyarse siempre sobre la segunda, ya que de lo contrario solo sería una forma y no un sentimiento profundo de cohesión. Digo, ¿por qué el tema de lo solidario es importante? Porque, bueno, por acá viene uno de los problemas de las organizaciones políticas, donde el peronismo se traba. Todas las organizaciones, instituciones con las cuales actualmente convivimos, no estimulan este tipo de crecimiento de conciencia. Por lo tanto, institucionalmente no hay nada que te permita que estas etapas que plantea el peronismo de despertar de la conciencia social, ir a una solidaridad social y después ir a una solidaridad nacional, quedan truncas. ¿Por qué? Porque son instituciones que podríamos decir que deben ser alimentadas políticamente para forzar su crecimiento. Todas las instituciones políticas que hay en la Argentina básicamente son instituciones liberales, inclusive las gremiales, no solamente gremiales de los trabajadores, sino gremiales de cualquier cosa, profesionales, de empresarios. ¿Cuál es la diferencia? Que las organizaciones gremiales defienden intereses profesionales, básicamente. Defienden intereses de un sector. Entonces, la solidaridad que expresan queda acotada a un sector, al sector que representan. Entonces, hasta ahí institucionalmente es donde se permite y donde el liberalismo te permite avanzar. Y esto es un problema. Esto es un problema, ¿por qué es un problema? Porque nosotros habíamos hablado del imperio, ¿se acuerdan? El imperio nos ataca como nación. Eso por un lado, somos atacados como nación. Pero además, nuestro núcleo de pertenencia, donde hacemos o debemos realizar nuestro proyecto político, es también nuestra nación. Quizás hubiéramos querido que nuestra nación no fuera lo que es, que por ahí, si no hubiera existido estos intereses colonialistas, quizás nuestra nación sería Argentina, más Bolivia, más Chile, más Uruguay. Bueno, lamentablemente no lo es, por muchas circunstancias históricas y el interés colonialista nos han dividido y la Argentina quedó a lo que es. Bueno, muy bien. Eso es nuestro núcleo de pertenencia y nuestro núcleo también de defensa. Entonces, supuestamente, nuestro grado de conciencia social debería lograr transformarse en un instrumento político que elabore una política nacional, porque así nos atacan. Si en una política nacional las instituciones solamente promueven el desarrollo de una solidaridad sectorial, ese desarrollo político tiene un límite. Y el problema está que en política, cuando llegas a un límite, no es que funcionalmente está todo bien, se corta la dinámica, por lo tanto, las instituciones empiezan a tener una dinámica contraria. En vez de ser instituciones ordenadas desde un acto solidario hacia su comunidad, se transforman en organizaciones organizadas en función de un interés de un sector. Con lo cual se rompe el sentido místico de la revolución peronista, que es lo solidario. No existe, no debería existir ninguna institución dentro del movimiento del peronismo que no esté
motorizado por una solidaridad nacional. Un tema bastante interesante que vi en un reportaje que hicieron uno de los compañeros que fueron a San Nicolás, donde el compañero estaba planteando esto de la corriente federal, estaba en este tema, ¿no? Estaba planteando esta situación, ¿no? De gremios que estaban muy metidos en la defensa del tema sectorial y poco en la defensa de un tema más nacional, ¿no? Porque en realidad lo político nuestro es alcanzar la solidaridad nacional, ese debe ser el objetivo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el peronismo? Bueno, básicamente empezó a crecer, pero en lo institucional nunca pudo romper la funcionalidad liberal. Avanzó muchísimo, siempre dentro de las defensas de cada sector. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con un video donde está planteado cómo el peronismo empieza a encarar el tema del desarrollo de una política al servicio de ese acto solidario. Digo, porque estas son cosas que van por etapas, ¿no? O sea, el liberalismo, el concepto que tiene de la política, como la política es elegir al representante que va a decidir por vos, todo el tema de la participación política está exclusivamente visto desde el punto de vista electoralista. Entonces, hasta la llegada del peronismo, la participación política eran los mitines, en las épocas de elecciones, y nada más. Y después la gente iba a la casa. El peronismo irrumpe con una nueva forma de participación política donde intenta generar una relación distinta con el ciudadano y con lo institucional. Entonces el peronismo, elevar la cultura social del pueblo, lo toma a partir de, primero, el tema doctrinario, porque el tema doctrinario también resuelve este tema de una relación distinta con el ciudadano. ¿De qué forma un ciudadano común puede sentirse partícipe de una política nacional? ¿Cómo podría? Bueno, pero no lo resuelve también desde el aspecto doctrinario. Lo que hace el peronismo es transparentar a su comunidad cuáles son los principios que van a reglamentar su acción. Entonces Perón dice, yo soy peronista, tengo 3 banderas, 20 verdades, esto es lo que me motoriza. Entonces cualquier ciudadano, de alguna forma, sabe qué es lo que el peronismo va a hacer, o en qué el peronismo se va a inspirar. No sé si se entiende. Esto es que el ciudadano tiene una visión de lo que el dirigente político va a hacer. Para el peronista, lo que va a hacer un dirigente peronista, si es realmente peronista, no es una sorpresa. No es algo que lo va a sorprender. Por eso, cuando decimos el peronismo es una democracia que hace lo que el pueblo quiere, es porque primeramente puso en marcha estos mecanismos doctrinarios que transparentó lo conceptual ante el pueblo. Yo voy a hacer un gobierno basado en estos principios. Por lo tanto, mi acción de gobierno va a tener tiene que ver con esta historia. Y después el otro elemento que pone para que la gente, para profundizar y captar la acción del ciudadano, es la planificación del gobierno. No solamente transparenta los principios, sino que después, aparte, planifica. Dice, bueno, de acá a tantos años vamos a hacer esto y lo otro, y lo hace público, cosa que también fue otra gran sorpresa. Nadie hacía público un plan de gobierno, era una cosa rarísima. Pero Perón, el primer plan quinquenal más o menos, porque fue muy inmediato lo que iba a hacer, pero ya el segundo plan quinquenal fue una cosa muy publicitada previamente y muy masiva para que la gente tuviera idea de lo que el gobierno estaba haciendo. Así que bueno, con este video terminamos hoy. En la charla que viene, vamos a profundizar el sentido orgánico del peronismo. Vamos a hablar de cómo esta evolución organizativa en el peronismo llega a un límite y se burocratiza. ¿Por qué cae el peronismo? Vamos a hablar también un poco de historia, porque también el tema del sindicalismo es muy importante desde el punto de vista histórico. Vamos a hablar de la falda, de Huerta Grande, vamos a hablar del bandorismo también, un poco, para ir hilando, digamos, cuáles fueron los límites y qué es lo que se pudo avanzar y qué no. En la Argentina colonial, las decisiones de gobierno eran problemas de políticos profesionales y de una élite oligárquica y gerencial. La política era algo exclusivo de esta clase privilegiada y no tenían cabida en ella ni los trabajadores ni la mujer. Los discursos de los políticos de la década infame estaban dirigidos a impresionar al ciudadano, empalagándolo con artilugios intelectuales de difícil comprensión.
No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Para poder construir la democracia popular y participativa que soñaba, Perón comenzó con un proceso de dignificación social como paso previo para la organización política del pueblo. La masificación de la radio como herramienta de comunicación social brindaría al peronismo la posibilidad de instaurar una nueva forma de relacionarse con el ciudadano, evitando el verticalismo del partidismo liberal clásico con su dependencia entre dirigentes y punteros de barrio. Los discursos de Perón serían francos y ampliamente comprensibles, hablándole al pueblo de sus propósitos y planes para la nación. Su acción docente sobre la comunidad era permanente y en ella estimularía al ciudadano a un compromiso social más activo. Me dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Los políticos de la década infame producían concentraciones cívicas solamente para los actos eleccionarios. El peronismo promovería un nuevo concepto de adhesión ciudadana. Multiplicaría geométricamente la comunicación entre el gobierno y el pueblo, convocando a amplias concentraciones populares. Los encuentros anuales entre los trabajadores y Perón del 1 de mayo y el 17 de octubre tendrían un carácter plebiscitario de la acción de gobierno y en muchas oportunidades se convertirían en asambleas populares donde el líder anunciaría decisiones fundamentales. La extraordinaria concentración viste una vez más de fiesta la histórica Plaza de Mayo. La emoción y el entusiasmo suben de punto al hacer su aparición en el palco el presidente Perón, a quien acompañan las altas autoridades nacionales y dirigentes obreros. Con su entusiasmo que desborda la tarde luminosa, el pueblo está diciendo a gritos su adhesión al líder. La movilización del pueblo en la calle era tomado como una especie de plebiscito permanente y activo. El ejemplo más claro de esto sería sin duda el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951. En esa extraordinaria movilización popular, más de 2 millones de trabajadores quisieron brindarle un homenaje a Evita, pidiéndole que fuera candidata a vicepresidenta de la Nación, cargo al que ella renunciaría para poder seguir dedicándose a su tarea social en la Fundación Eva Perón. Compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descamisados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Mañana, ¿cuándo? Las obras del gobierno, como la nacionalización de los ferrocarriles,
la reforma constitucional de 1949 y los campeonatos Evita, por citar algunos ejemplos, motivarían enormes movilizaciones y festejos populares. La planificación estatal, como el primero y segundo plan quinquenal, eran también otra forma de participar a la comunidad de los objetivos del gobierno. Estas planificaciones en materia social y económica eran masivamente publicitadas, permitiendo el seguimiento y control de los objetivos planteados. Argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de Perón, a esa obra genial de su plan quinquenal, que engrandece y enriquece la nación.